¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el análisis por DTV. Una jornada, la de hoy, con dos temas concretos, indubitables, uno diría. Por un lado, dictamen para consenso fiscal. Hay mucho sobre ese material. Básicamente explicar por qué apoya a Córdoba. Hoy estuve con el diputado Pablo Torello. Dijo, de ninguna manera no quiero saber nada, es otro impuesto. Pese a eso, se indica que diputados de Juntos por el Cambio estarían tal vez acompañando consenso fiscal o no poniendo trabas para que esto tenga sanción acá en la Cámara Baja. Y estaremos también con todo lo que es agro, bioindustria y más cuestiones. Comienzo saludando a mi compañera, primero Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Que dice buenas tardes. Ahora, sí. ¿Cómo estás, Pato? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Alguna novedad de último momento, Serra? No, todo tranquilo. Bueno, muy bien. Muy tranquilo. Enseguida comenzamos con la primera nota, pero antes Marcos Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes para ambos. Bueno, muy bien. Bueno, en un ratito vamos a estar con la primera nota. Vamos a tratar de explicar esto del consenso fiscal. Giorgetti, no hay novedades, me parece, en el alineamiento, ¿no? Rápidamente dijeron los misioneros que apoyaban, los rionegrinos, se sumó Córdoba. ¿Vos tenés algún dato de si va a haber radicales acompañando? Bueno, porque hay gobernadores radicales que firman el pacto fiscal, pero consulto. Exactamente, tenemos a los gobernadores radicales, en principio, adhiriendo al consenso fiscal. Está su firma en lo firmado en diciembre del 2021, lo que hace suponer que por lo menos algunos diputados que respondan a estos tres gobernadores de Juntos por el Cambio, que son radicales, hablamos de Rodolfo Suárez, de Gerardo Morales y de Gustavo Valdés, pueden llegar a acompañar. Y la tendencia también la tenemos mirando lo que pasó en el Senado, donde 45 votos consiguió el Frente de Todos. De los 35 senadores que tiene propios, sumó 10 más. Ahí está, por supuesto, Alejandra Vigo de Córdoba, la misionera Solari Quintana, que también fue en línea en lo que habló Sartori, el diputado del Frente Renovador de la Concordia, Alberto Beretinlec, del bloque Juntos Somos Río Negro, acompañaron. Pero hubo 6, 7 diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor, diferenciándose del grueso del bloque mayoritario de la oposición en el Senado, lo que supone, también puede replicarse aquí, es decir, un puñado de diputados que garanticen la sanción sin problemas del proyecto, y el resto, el grueso de la oposición, sentando las bases del rechazo. Bueno, vamos a preguntarle a una diputada opositora del Interbloque Federal de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos presentación, o la saludamos ya a Graciela Camaño. Presentamos. Ahí está la diputada Graciela Camaño, si no me equivoco, en un auto, diputada, ¿no? ¿Por dónde anda Camaño? ¿Manejando? No creo, ¿no? A ver. No, manejando no. Bueno. Manejando no, estoy acá de acompañante. Bueno. A una exposición que tengo que dar sobre género y ambiente en las empresas. Bueno, género y ambiente, vamos a ver si vamos a prender velas, si la comunicación la logramos sostener de una manera más o menos adecuada, porque la verdad que es muy importante el tema de hablar con la diputada Camaño. Primera pregunta, Graciela, ¿consenso fiscal está para votar a favor o para votar en contra? Yo formo parte de un interbloque. Sí. Y el interbloque del que yo participo tiene una integrante en el Senado, que es la senadora Vigo por Córdoba. Sí. Así que nosotros vamos a estar ahí atados a las decisiones que tengamos como interbloque. Permitime, Pato, saludar a toda la mesa donde veo cara. Pero cómo no. Muy conocidas. Ahí está. Bueno, a ver, ahí está Laura Serra, Marco Giorgetti. ¿Pregunta, Serra, usted? Diga, pero claro, ¿cómo le va, diputada Camaño? Un gusto saludarla. Preguntarle porque, bueno, sabemos de su, creo que, nueva pasión, ¿no? Por el cuidado del medio ambiente, por todo lo que tiene que ver con los temas ambientales, no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo. Estuvo participando en foros internacionales. Y quería preguntar
preguntarle, porque bueno, justamente aquí en la Cámara de Diputados sigue demorada la ley de humedales, ¿no? Y da la impresión de que es el propio oficialismo el que no termina de cerrar sus diferencias internas, por cuanto, si bien ha tenido dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, todavía presupuesto no la abordó, y el dictamen ha perdido estado parlamentario. Quería saber, cómo estaba mirando usted este tema, qué le atribuye esta demora en tratar esta ley de humedales, también un poco en el marco de lo que está pasando en Rosario, Rosario en toda la zona del Delta, ¿no? Con los incendios, etcétera, provocados, ¿no? Preguntarle cómo está viendo usted el problema de la falta de legislación sobre humedales. Bueno, varias cosas, porque la introducción fue con varios puntos. Sí. Es una vieja nueva pasión. La gente que pertenece a mi generación vio nacer los movimientos ambientalistas en el mundo. De alguna manera despertamos a las inquietudes sociales con el tema ambiental presente, ¿no? Así que es una nueva vieja pasión. Y el tema humedales. Ninguna ley va a resolver la problemática del ambiente. Lo que va a resolver la problemática del ambiente es que la ciudadanía tenga una conducta diferente respecto al tema. Es el ciudadano el que tiene que prepararse y empezar a abordar el andar a una cultura distinta, en donde ya el hombre no es el amo y el dueño de la naturaleza, sino que tiene que aprender a convivir. Y tenemos que aprender a producir cuidando el ambiente, porque lo que ha sucedido es que finalmente llegamos a un deterioro muy grande que ha generado un cambio climático que está a la vista de todos en cada gran inundación, en cada enorme sequía. Vos fíjate que los dirigentes políticos todavía siguen diciendo en la Argentina tenemos un país rico. Y nosotros tenemos un país que tiene un 72% de problemática en materia de hidrografía. Si vos mirás un mapa de la República Argentina, te das cuenta hasta dónde avanzó el color marrón, digo yo, sí. Porque prácticamente toda la Patagonia, todo el centro de la República Argentina es color marrón. La desertificación. Mira vos, yo jamás, se colgó un poquito, jamás hubiese dicho... Misiones, Entre Ríos, un poquito sobre los valles cordilleranos, etcétera. Con lo cual, digo, tenemos un problema muy serio. No sigamos diciendo que somos un país que tiene recursos, porque en realidad el cambio climático está generando un problema muy serio en los recursos naturales. Y también en el mundo, ¿no, Graciela? Porque no, estamos viendo lo que pasa en Europa con, digamos, la sequía, la baja en los ríos, que está generando problemas no solamente en la provisión de agua, sino también la provisión de energía, problemas en Alemania, en España. Digo, es un problema tremendo a nivel mundial. Laurita, y el otro tema importantísimo frente a esto es que los países europeos son los países que están sufriendo quizás más el cambio climático, y entonces son los que están poniendo reglas más restrictivas. El famoso Pacto Verde Europeo es un sello de calidad ambiental que van a tener que tener los productos que vengan de otros países. Ajá. O sea que vamos a tener una suerte de arancel para arancelario con las materias primas que se producen en países como el nuestro, que es productor de materias primas, ¿no es cierto? O sea, sí. Y además hay un dato en materia económica de este desastre. Yo no sé si ustedes no recuerdan, en el año 2018, cuando el presidente Macri planteaba el enorme costo que implicaba el cambio climático. En ese momento él había planteado que tenía el problema que tenía el mundo de recesión, y que también tenía alrededor de una pérdida de $5.000 millones, algo así. Y efectivamente, los campos con sequías, sí, y los campos con inundaciones producen
un deterioro económico muy grande. Pero vuelvo al punto inicial. Las leyes no resuelven este tema. Las leyes lo que hacen es ordenarlo. Claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura de la sociedad y cambiar la cultura de aquellos que producen. La ley de humedales es una ley que es una vieja deuda de la Cámara de Diputados. A mí me avergüenza muchísimo porque incluso en el año 2013 y en el año 2016, el Senado, que representa a las provincias, vos sabés que en derecho ambiental nosotros podemos dictar presupuestos mínimos, porque claro, las dueñas de los recursos son las provincias. El artículo 124, Sí. Exactamente. Las provincias lo que tienen que hacer es regular arriba del el piso mínimo que le establecemos en el orden federal. Bueno, las provincias hicieron la media sanción en el Senado y nosotros lo dejamos caer en diputados. La Cámara de Diputados es muy proclive a caer en el lobby empresarial, sectorial. Es increíble. Yo no me abocaba a los temas ambientales y ahora que estoy abocada a los temas ambientales lo advierto claramente. Yo jamás sufrí el nivel de Mirá vos. de presión. El nivel de presión que sufrí con la media sanción de Agujero Azul. O sea, inexplicablemente para mí, una persona que bajo ningún punto de vista yo podía tener dudas éticas, tomó posiciones totalmente contrarias al proyecto, pero no desde el punto de vista de la disputa, digamos, lógica, sino desde un punto de vista de una virulencia y con falsos argumentos que, viste, vos te quedás Graciela, a la conclusión de que es muy difícil la Cámara de Diputados para los temas ambientales, y lo he dicho en el recinto, por eso lo puedo decir públicamente. Ahora, perdón, Graciela, una cuestión, Graciela, una cosita, perdón, porque uno acá también, esto no son nuevas las presiones, pero uno sabe que, por ejemplo, se trata medicamentos, puede haber lobby de los laboratorios. Habla medios de comunicación, están los medios de comunicación, del campo, el campo. Pero ¿a cargo de quién está el lobby en los temas medioambientales, por ejemplo? Para Agujero Azul, que lo entiendo menos. Y Agujero Azul, no te quepa la menor duda que es el lobby de la pesca. No te quepas la menor duda. ¿Y sabes por qué? Por la sencilla razón de que en nuestro país, y esto lo tenés en el sitio, si accedes a los sitios de pesca, el INIDEP, la Subsecretaría de Pesca, en nuestro país se pesca con arrastre, sí, claro, salvo muy pocas especies que no se pescan con arrastre. Y nosotros estamos tratando de hacer, porque falta la media sanción del Senado, estamos tratando de hacer una ley para impedir que se pesque con arrastre en 142.000 kilómetros cuadrados del océano. Entonces, no te quepa la menor duda que el lobby viene del sector de la pesca. Mirá vos. Y con falsos argumentos, ¿no? Y en este tema diputada, de humedales, que me interesa hablar de humedales. Sí, perdón. No, le iba a preguntar cuál era el lobby detrás de humedales, que era un poco lo que había quedado en el medio de cuando usted empezó a hablar de Agujero Azul. Yo creo, y además creo que es equivocado, porque para el sector productivo, pensar que proteger el ambiente es impedir que tengan ganancias. Si vos no tenés zonas de reserva, si vos no tenés zonas de veda en los océanos, no tenés especies para pescar. Claro. Entonces tu negocio cada vez va a ser más chico. Si vos no tenés un buen manejo de los humedales, vos vas a tener muy pronto en esas zonas la misma desertificación que está sufriendo el centro de nuestra República Argentina. Entonces, sí hay que hacer una ley de humedales para que se gestione correctamente el humedal. A ver, cuando uno dice hacer una ley de humedales, no es prohibir el uso del humedal. Lo que haces es que se administre correctamente, o sea, en principio, identificarlos. ¿Dónde están los humedales en la República Argentina? Hay 42 tipos de humedales, no hay uno solo. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Son estos. Bien, a través del ordenamiento territorial, las provincias tienen que planificar de qué manera va a vivir el que es originario de ese lugar,
va a seguir existiendo el aserradero, pero en este caso, ¿de qué manera el aserradero va a cortar y va a sembrar? Porque no se trata de no usar los recursos naturales, se trata de usarlos correctamente. Ahora, Graciela, seguramente va a decir, en este pedazo del humedal no se puede hacer nada, en este pedazo si se hace, se tiene que hacer de esta manera. Claro. Esto es el derecho ambiental, es prever que tras el uso del recurso natural haya el menor daño posible. Sí. Porque el recurso natural, una vez que se usa, no queda igual. No, ahora nadie pretende que quede igual. Graciela, no, porque le digo, se lo cuento porque me lo dijo acá, lo dijo con nosotros. Estoy hablando de Ingrid Getter, que es diputada del PRO por Corrientes. Con su familia son productores agropecuarios. Y ella dijo, yo estoy en contra de los humedales porque son territorios que dedicamos a la producción. En Corrientes, dice, ya hay parques nacionales. Con eso es suficiente. Es territorio que se quita a la producción de arroz, de soja o de carne, decía ella. Yo lo que le quiero preguntar, para tener una idea nosotros, que en el caso mío conozco poco y nada, pero un humedal, ¿cuántas hectáreas puede tener? Miles, me parece, Graciela, ¿no? No, puede tener, por ejemplo, los salares son humedales. Mira vos. Es erróneo ese concepto que expresa la diputada, porque no se trata de no usar, se trata de usar correctamente. Y esto no es una cuestión de preferencias. Es un imperativo, ni siquiera es un imperativo ético, es un imperativo de vida. Claro. O sea, el planeta se va a transformar, el que va a perder los recursos que tiene el planeta es el humano. El humano es al que más le va a costar adaptarse a los cambios que está teniendo el planeta a raíz de que se produce de cualquier manera. Sostener el argumento de la diputada es sostener el argumento de que se tiene que producir a cualquier costo. Sí. Y no es así. Hay un costo en el que no se puede producir. Y no por el capricho de algún ambientalista, porque lo dice nuestra Constitución. El artículo 41 de la Constitución señala al daño ambiental como el único daño que está constitucionalizado. El daño ambiental, el daño de todas las otras cosas está en el código, están los códigos. El único daño que está en la Constitución es el daño ambiental. En la Constitución nosotros tenemos dos deberes como habitantes de la República Argentina. El primer deber es la defensa de la patria, que es un deber viejo que viene en la Constitución. Y el artículo 41 prevé el deber de conservar el ambiente. O sea, no es un cliché que está de moda o algo que algunos diputados quieren sostener. Es interpretar cabalmente el problema que tenemos por haber producido durante muchos años de cualquier manera la vuelta que está dando el mundo en materia de producción y de qué manera interpretamos la Constitución y la materia ambiental. Graciela, perdón, y esta posición que usted tiene tan contundente en el tema medio ambiente y humedales, digo, cuando se discute minería sí o no, uno tiene provincias promineras como San Juan y otras que han intentado y no han podido por rechazo en las legislaturas o en la gente. Puedo hablar de Chubut o de Mendoza. Ahí está más cerca de qué posición, Camaño. No, nosotros lo que tenemos que pensar es que todos los recursos son explotables, pero tienen que explotarse con un cuidado ambiental. Mire, estábamos mirando la balanza de la República Argentina respecto a la de Chile en materia de minería. Tremenda, sí. Mientras Chile tenía 42.000 millones de dólares de beneficios para todos sus ciudadanos en materia de minería, Argentina tenía 7.000 millones de dólares. Wow. Y un daño ambiental terrorífico en muchos lugares de la Argentina. Porque en la Argentina lo que ha sucedido es que se ha hecho una minería sin ningún cuidado ambiental. Es cierto que se están dando pasos para revertir esta situación,
De hecho, la Secretaría de Minería ha hecho una resolución para ver de qué manera se tratan los pasivos ambientales. Ahí tenemos en Catamarca un agujero inmenso de una mina que tenemos abierta, a cielo abierto, y que ha quedado ahí, que todavía no se sabe de qué manera van a resolver ese agujero. Bueno, esto de alguna manera lo fueron resolviendo a través de una resolución que ha hecho la Secretaría de Minería para el cierre de mina. Pero nosotros ni siquiera eso teníamos. Explotamos la cordillera sin ninguna legislación que atienda los temas ambientales. Y por supuesto que esto ha generado una sociedad que es totalmente reactiva al tema minero. Lo que yo sostengo es, minería, sí, pero cuidando el ambiente en extremo, porque la minería es una de las actividades que produce daños ambientales. Por ejemplo, yo sostengo que la minería en el lecho de los océanos deberíamos prohibirla. ¿Por qué? Porque el océano es el que tiene la función de recoger las posibilidades de que tengamos oxígeno en un 50%, y es un ambiente que tenemos que proteger. No solamente por la enorme riqueza que nos ofrece en materia histícola, una pesca muy responsable, sino también porque es un reservorio de oxígeno para el planeta muy importante en esta vicisitud que tenemos de calentamiento global. Pero yo creo que sí, la minería de la cordillera la podemos hacer con inteligencia, sin cosas oscuras y beneficiando a la sociedad por sobre el beneficio que puedan obtener las empresas. En la Argentina todo esto no ha ocurrido con la minería, lamentablemente. Y diputada, ¿qué se puede legislar en cuanto a minería, teniendo en cuenta que está también el tema de que los recursos son de las provincias? ¿Qué se podría legislar desde el Congreso Nacional en materia de minería? Bueno, por ejemplo, el cierre de mina hay que legislarlo, por la sencilla razón de que lo que tenemos es una resolución. Todo lo que es presupuestos mínimos nosotros lo podemos legislar. No te olvides también que cuando abordamos el tema minero estamos abordando el tema de un código, porque no lo tenemos en la legislación común, lo tenemos en un código. Así que presupuestos mínimos ambientales, el Estado federal, el Estado nacional, el Congreso de la Nación, tiene todas las plenas posibilidades sobre todos los recursos. Diputada, cambiando... Yo creo honestamente que hay que hacerlo, porque también tienen que tener seguridad los ciudadanos, que van a tener un ambiente sano, porque en el medio está la salud, y los empresarios, que van a tener certezas, o sea, que no van a tener las escenas que tienen a veces, que hacen inversiones y hacen retrospecciones, y después se encuentra que como el proceso está mal hecho, no hay consulta a la ciudadanía, tal como rezan las legislaciones ambientales y los convenios internacionales a los cuales hemos adherido. Se encuentran entonces los ciudadanos con que toda esa falta de apertura, de que sean procesos transparentes, le genera la idea de que estamos frente a otro fraude más en materia minera. El proceso minero creo que es eso lo que sufre, ¿no? Ese oscurantismo en el cual a veces algunos han manejado la temática y que ha producido un efecto contrario. Diputada, no preguntarle sobre otro tema que también le inquieta muchísimo, por lo menos así lo hemos visto en las comisiones, que es la cuestión todavía también pendiente sobre la nueva ley de alquileres, que quedó ahí también pendiente desde marzo pasado, la elaboración de una nueva legislación al respecto. Y bueno, evidentemente no están los números como para avanzar, pero quería justamente preguntarle si en estos últimos días, semanas, ha habido alguna novedad para que este tema pueda llevarse al recinto finalmente. Ayer estuvimos hablando el tema con Agustín Domingo, que es el diputado de Río Negro, que trabajó el tema muchísimo conmigo, y con Carla Carrizo, que también tiene la inquietud de que podamos avanzar en esa legislación. Se lo transmití a Cecilia Moró. Yo creo que hay que ir a la sesión y hay que poner los proyectos y hay que debatirlos y votarlos. Me parece que lo que no podemos hacer es seguir teniendo una ciudadanía
que cree que tiene la responsabilidad el Congreso. Acá vuelvo a decir lo mismo que te dije en materia ambiental. Una ley no resuelve el tema. Este tema es mucho más importante. Lo que resuelve este tema es resolver el tema económico. Claro. Mientras tengamos una inflación muy alta, vamos a seguir con este problema. Pero de todos modos, algunos de nosotros creemos que esa sobreprotección que se le impuso en la ley Lipovetsky, Sí. Como lo dijimos en la sesión el día que se trató la ley, Sí. Iba a generar el efecto contrario al que se buscaba y que se esperaba. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que todos los diputados pretendemos una legislación que posibilite que haya un mercado inmobiliario que ofrezca para que los precios bajen. Y los inquilinos que tengan las certezas, las posibles, en un país tan inflacionado, las posibles, de poder saber cuánto dinero tienen que destinar a sus alquileres. Ahora, Graciela, en lo que dice... Bueno, hay que ponerlo en tratamiento. En lo que usted dice hay un dato muy llamativo. Participaron de la reunión Graciela Camaño, el diputado Domingo y Carla Carrizo. Yo creo que parte del problema es que no hay gente ni del PRO ni del Frente de Todos, me parece. ¿No, Graciela, o no? En realidad fue una conversación informal que tuvimos en la reunión de la Comisión de Legislación General y con la inquietud de que los tres pretendemos que la ley se trate. Y que nos comprometimos a buscar en nuestros colegas el acuerdo, las posibilidades de que se trate. ¿De qué se trate? Después el resultado será el que la mayoría decida. Pero creo que el tema hay que ponerlo en tratamiento, no hay que escaparle a los temas. A veces es un error esto de decir, vamos a buscar antes para saber cuál es el que gana, cuál es el que pierde. Me parece que eso no ha contribuido para nada en el mejoramiento de la legislación. Bueno, arrancó otra vez. Hay que ir al recinto y hay que tratar de convencer. Arrancó el chofer de Camaño otra vez porque si no llega tarde, exactamente, me parece. le iba a preguntar. Dale. Quizá la última de mi parte, otro proyecto que no arranca últimamente, que es el del Consejo de la Magistratura. Si siguen las conversaciones de ese tema, ¿se sigue negociando o está estancado también en el aspecto informal? Ese tema nunca se empezó a conversar. Epa. Se hicieron muchas especulaciones públicas respecto a las conversaciones, pero en realidad nunca se empezó a conversar, quedó ahí. En lo que a mí respecta, dije públicamente lo que pensaba de qué debería ser la ley, y también le dije al ministro que a mí me parecía muy desacertado que en el Senado no se haya tratado de lograr los acuerdos. Porque vos tenés ahora una media sanción y nada te garantiza de que si vos modificás la media sanción, el Senado la acepte. Claro. Con lo cual, viste, es un riesgo que corres y quedó ahí como empantanada. No sé lo que está pensando el oficialismo respecto a este tema. Lo que te puedo decir como parte del Consejo de la Magistratura, que en el Consejo de la Magistratura está en pleno funcionamiento el llamado a elecciones, que creo que son en el mes de entre septiembre y octubre, de elecciones de abogados, elecciones de ¿cómo es que se llama? De consejeros, para elegir los consejeros por la antigua ley, que es lo que tenemos que hacer. No, lo que rige es la ley que regía anteriormente en la parte correspondiente a las representaciones. Así que estamos en ese trámite del llamado a elecciones. Ya están llamadas a elecciones, ya están constituidas las juntas y ya andan buscando votos las diferentes listas. Diputada, muchas gracias a usted, al señor conductor por la deferencia de parar un rato. Así que nada, muchas gracias a ambos. Bueno, perfecto, ahí está. Muchas gracias a ambos y hasta cualquier momento. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, Pato. Gracias, Laurita. Gracias a vos también. Chau, chau, Marquitos. Chau. Bueno, estamos en DTV exactamente 4:30 de la tarde. Mucha definición dura de Camaño en el tema medio ambiente. Yo desconocía el tema del lobby pesquero, la verdad. Mirá que uno desconocía y para una legisladora de tantos años que sea la
presión más importante Exactamente. de su vigencia como Y mirá legisladora. que manejaba temas laborales, era Sí, conducción de No, bloque, pero evidentemente, Camaño, a ver, no lo dijo con nombre y apellido, pero Graciela Camaño aludió directamente a Mariana Zubik, que fue su, digamos, la vocera de la contraparte en la disputa por el agujero azul. Claro, por que el hizo que el agujero proyecto se azul. tratara en legislación general y no pasara por intereses marítimos en su momento, ¿no? Sí, no seguí puntualmente Fue así, esa cuestión, fue así. Sí, sí. pero No, concretamente la disputa quedó planteada entre Graciela Camaño y la diputada Mariana Zubik de la coalición cívica. Tuvieron un par de chispazos en el recinto, Sí. muy fuertes, con lo cual lo que de alguna manera sugirió Graciela Camaño es que detrás del lobby pesquero puede haber alguna diputada o diputado. Puede estar la política también detrás. Exactamente. Me acuerdo de la Bueno. confrontación, porque lo que denunciaba Camaño en su momento eran artículos, que hubo artículos en diarios, la verdad que no sé en cuáles fueron, pero había artículos de Nación, me opinión parece. muy críticos para con ella, efectivamente. Efectivamente, bueno. Pero también fue crítica, digamos, abiertamente en las comisiones, Mariana Sí. Zubik. No fue algo Y me oculto. interesa, es muy, la verdad te digo, la posición que ella tiene en materia de minería es como muy valiosa, ¿no? Muy dice razonable. Que no dice que no a la minería, exactamente. No, muy razonable, que creo Exactamente. que de alguna manera también es eso, ¿no? Plantear un punto medio, que es lo más difícil en una discusión, porque lo más fácil es irse a los extremos Coincido. y bloquear. Con eso se bloquea y se boicotea cualquier tipo de iniciativa. Ir al punto medio implica negociación, implica diálogo, implica ceder posiciones también, y eso es lo que justamente impide avanzar en la ley Totalmente. de humedales y en tantas otras iniciativas, ¿no? Pero humedales puntualmente. Cuando ella explicaba el tema de los humedales, a mí se me ocurría una asociación que no sé si es la más correcta, ¿viste? Cuando ella dice, no es que no van a poder utilizar las tierras, utilicemos con cuidado. Es más o menos como vos que te digan, no es que no utilices el mar, pero no tires plástico al mar Claro. porque si no lo envenenás, ¿no? Sí. Y esto con el tema del humedal lo mismo. Un uso razonable A mí del la recurso. diputada correntina era como contundente. Ya tienen lo que son los parques nacionales. esteros. Ella tiene los esteros liberados, no más. Ahora, Pero no bueno, todas las provincias tienen un humedal puede gigante estar- como los esteros de Liberá. Puede estar el punto medio que planteas vos, claro. No, la cuestión es justamente arribar a ese punto medio, ¿no? Que parece fácil decirlo, es muy difícil arribar a ese punto medio porque en definitiva vos decís qué es razonable. Y es toda una discusión saber qué es el uso razonable. Para algunos ambientalistas será el uso mínimo, el uso mínimo sí. de esos recursos, para otros el uso máximo o lo que más se pueda. Entonces hay que regularlo, ¿no? Y es Sí, muy sí, sí. difícil eso Sí, sí, sobre todo en las disputas ambientales donde las partes muchas veces son muy intransigentes, ¿no? Como vos lo visualizaste y lo viste con la diputada Heter. Ahora, me parece que- bueno, y también sí. las organizaciones ambientalistas, Sí. ¿no? Bueno, y me parece que acá el bloque, que es un bloque muy importante, que es el bloque campo, si querés, donde tenés vos, atraviesa partidos. En Santa Fe y Córdoba tenés diputados que son pro campo, más allá que sean Frente de Todos o Juntos Exacto. por el Cambio. Me parece que hay esa posición de mucha empatía con el tema de no a humedales, me parece que hay una asociación directa ahí, ¿no? Sí, Me parece. no. El campo entiende que Sí. eso avanza sobre Sí. las posibilidades de Sobre- desarrollar la actividad Son económica en algunos hectáreas lugares. que se restan a la producción, efectivamente. Pero, o sea... Dale, No, según ellos, no, sí, por sí. supuesto. Y bueno, cuando es parecido a lo de la pesca, digamos, un espacio que hoy lo estoy explotando económicamente. Claro. Si se impone una sanción ambiental que va a reducir ese espacio, obviamente es un detrimento económico para mí. Hay una discusión, un interés. Pero muy rápido estuvo Serra, yo no había asociado. Yo sabía de la pelea con Zubik, pero no había Sí, yo asociado. también. Yo pensaba en un factor económico, Serra, pero claro, es aquella vieja historia. Bueno, lo tenemos a Bailo. Bailo es el Juan José, ex diputado, ex ministro de Asuntos Agrarios en Entre Ríos y actual secretario de Agricultura. Estuvo ayer en las comisiones que están tratando el tema del proyecto de agrobioindustria. Y esto decía Juan José Bailo. Uno de los aciertos más, no sé si más importante, pero es un acierto. Es el título que tiene este proyecto de ley y yo me voy a permitir hablar en función de los ejes que plantea este proyecto, ¿no?
que es el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Creo que esos 4 términos, de alguna manera, quiero explicar a partir de estos 4 términos por qué nosotros respaldamos este proyecto, que obviamente busca consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador muy importante a la comercialización de alimentos a nivel mundial, tanto de origen vegetal como de origen animal, en la elaboración de alimentos para origen animal y en todo lo que es la exportación y el desarrollo de lo que es la agrobioindustria y en la exportación del biodiesel y la promoción y el desarrollo de lo que son las economías regionales. Punto que me voy a permitir repetir varias veces, porque el rol de las economías regionales no debidamente visibilizadas y reconocidas muchas veces son tan importantes como las actividades que se generan en la región pampeana o en la región centro, ¿no? Son todas importantes, pero indudablemente las economías regionales a veces no tienen esa visibilización. Bueno, muy bien, estamos en DTV, estamos en el análisis, es la palabra de Bailo. Hoy hablaba con Pablo Torello, ellos van a seguir insistiendo en buscar mejoras. Lo que dice básicamente Torello es que a su juicio es una ley chica, que cambia algunas cuestiones con las que estamos de acuerdo, pero que no va a tener ese efecto transformador que está prometiendo el oficialismo. Pero bueno. Bueno, pero es una iniciativa sí, claro, que Sergio Massa, el ministro de Economía, está impulsando fervientemente. Ayer, como vimos, estuvo el secretario del área en la Comisión de Industria y de Agricultura. Lo cierto es que le van a dar cierta celeridad al proyecto, le van a incluir modificaciones, eso es algo que ya está definido, se van a incluir modificaciones al proyecto de ley. Justamente en estos días, la semana que viene, el martes próximo, la intención es que se reúnan los asesores de la Comisión de Agricultura para justamente tratar de hilvanar los cambios que se van a instrumentar en el proyecto para eventualmente convocar nuevamente a las comisiones el día jueves con la intención, insisto, de emitir un dictamen. ¿Cuál es el propósito del oficialismo? Tratar de llegar al 31 de agosto con una serie de iniciativas, entre ellas esta, la de agrobioindustria, para darles media sanción. Ahora, te digo una cosa, enseguida tenemos algo de Torello y no sé si queda algo más de Bailo también, pero todo esto tiene un marco donde, me lo decía Torello también con mucha transparencia. Veo que hablaste mucho con Torello. Sí. Pero que él estaba con mucho título. ¿Sabés qué? Ellos básicamente no quieren retenciones. No, ellos no quieren retenciones. Ellos, ¿me entendés? Ellos no quieren retenciones. Entonces es una cuestión. Y la otra cuestión central, ellos están convencidos de que va a haber y que se concreta la devaluación en cualquier momento. Esa es otra cuestión. Bueno, están empujando a eso, ¿no? Totalmente. Entonces, viste, en ese marco, digo, cualquier otra cuestión, viste, cualquier que la vista, que le pongas, que le saques. Poco. Digo, si ellos creen que no tiene que haber retención y tiene que haber devaluación, el acuerdo macro es un poco complicado. Y lo dicen, no esconden nada. Es muy complicado y también yo creo que incluso para una parte de Juntos por el Cambio creen que no es fácil de aplicar. Claro. Aún estando en contra de las retenciones, creen que no es fácil de aplicar en un contexto como este. Digamos, una quita de retención. Aparte sería injusto. Digo, yo creo que retenciones tiene que haber. La cuestión es, volviendo un poco a la economía, la brecha, decís vos. Volviendo un poco al tema. Bueno, pero el sector hacer una cuestión razonable. Claro. ¿Me entendés? Que te permitan producir y tener cierta ganancia. Pero retenciones tiene que haber. Si vos tenés precios ha habido en la Argentina en los últimos 100 años. Retención cero es imposible. Hoy, digamos, bueno, pero la postura del campo. La postura de un sector político que está cercano al campo es retenciones, es confiscatorio. Del lado del campo hay un argumento interesante que uno tiene que tener en cuenta. Dígalo como santafesino.
No, claro, que es el tema de la brecha, porque a eso vos sí. las retenciones Pero eso está incluido dentro de la devaluación. Claro, exacto, pero a vos las retenciones te las hacen sobre un dólar oficial. Estoy de acuerdo. Claro, que es exactamente la mitad del otro, claro. Entonces te dicen, doble castigo, no. Haceme bueno, pero... retenciones sobre un dólar sin tanta brecha. Pero bueno, nada. No, estoy de bueno, acuerdo. eso es otra cosa. Sí, No, justamente está bien, hay que Sí, resolver claro. el tema de la brecha, pero si no vos está fácil nada resolver. No, claro. está bien. Ninguna de las pero dos cosas está fácil de resolver. Está bien, Sí. pero a lo que voy es que aún resolviendo la cuestión de la brecha, de retenciones tiene que haber, digamos, Sí. no te Sí, pueden obvio. dar el... Claro, exactamente, el exactamente. campo, digamos, tiene... Sí. también Tiene que haber un su- sinceramiento en la discusión política también, porque obviamente las posturas de Porque además, vos te buscando referís, Laura- representar un sector. Sí, pero Sí. además, Laura se refiere a una cuestión que es obvia, digo, estás a 600 y pico de dólares la tonelada. Están recibiendo ¿no? ingresos extraordinarios Claro, y claro, hace está mucho perfecto, tiempo. digamos. Enhorabuena. Sí. Digo, la cuestión es Y- no castigar al sector, pero tampoco darle todo en bandeja servida, porque justamente hoy necesitas divisas y necesitas que Sí. el sector Y más además, importante, el sector productivo más importante, Es lo que hablamos aporte. hoy. Vos devaluás y a dónde se te disparan los precios, que ya están disparados. Claro. Es el otro tema, es el otro tema. Bueno, Está muy complicado. estamos nosotros, si nos quieren consultar para soluciones económicas, para la coyuntura, Hacemos tenemos todas. abrimos Bueno, una agencia de asesoría. Manda el señor Germán. ¿Hay una más de Bailo o vamos con Torello? Como quieras. Vamos con Torello, Germán, dale. Esta ley lo que hace es tiene incentivos fiscales Sí. para la inversión. Pero obviamente la inversión tiene que venir si hay un aliciente económico. Al no haber un aliciente económico, porque hoy en día, pese a que los precios internacionales son buenos, el atraso del tipo de cambio, la brecha cambiaria, los derechos de exportación, los volúmenes de equilibrio, que es imposibilidad de exportar, los fideicomisos que se pagan con más retenciones, todo eso hace que el productor agropecuario no invierta. De hecho, ha caído el área de siembra de trigo, va a caer el de maíz, que son los dos cultivos de más inversión por hectárea. Normalmente los productores siempre liquidan. Sí. Todos los años se liquida la cosecha, con un cierto grado de anticipo, con un cierto grado de atraso. El productor puede liquidar cuando quiera, vender cuando se le da la gana, depende de la espalda Sí. que tenga, porque Sí. además hay Pero que pagar ¿podés gastos. guardarlo? No, guardarlo sí, las hojas se puede guardar un año. ¿Ah, sí? Sí, las hojas sí, los de trigo, Claro. los cereales tienen, Claro. tienen insectos y cosas que, Claro. que lo atacan, hongos y qué sé yo, las hojas no. Pero, por eso las hojas es un yuyo, como dijo Claro. alguien. Pero en realidad cuando uno ve al 31 de julio de este año es récord de liquidación de exportaciones, son 22.000 y pico de millones de dólares, que en la vida pasó eso, en la época nuestra eran 20.000 en todo el año, ahora en 7 meses se liquidaron 22.000 y allí cuando dicen que hay un atraso en las ventas de soja, tienen que contar también que hay un adelanto en las de trigo y maíz. Bueno, ahí estamos. Pasaba el diputado de la provincia de Buenos Aires que dice que él apoya a Iguacel como candidato a gobernador y que él trabaja también con Patricia Bullrich y que también contó que estaba como muy asombrado de lo que había pasado con Carrió. A mí lo que no me cierra es que esto se haga público, que no lo debatamos en privado. A ver, Marco Giorgetti, dígame de qué nos ocupamos, por favor. A ver. Bueno, vamos a distender un poco proyectos de ley que se han discutido esta semana, pero fútbol, ¿Distender? fútbol, deportes, un poco de... Sí. Son parte de la agenda legislativa, quizás no es la densidad política, la rosca intensa, pero en la Comisión de Deportes pasaron un par de proyectos de ley y hubo discusión y también entró un tema que está siempre presente aquí en el Congreso y que nunca se resuelve, que es el de la violencia en el fútbol. Vamos a presentar las dos cuestiones. Les voy a contar un poco qué pasó. Bueno, Comisión de Deportes que preside Héctor Baldassi, dos temas relacionados al fútbol que tuvieron gran repercusión en esta comisión. Una es una iniciativa del diputado Héctor Baldassi, que es el presidente de la comisión, diputado del PRO, y el otro es un repudio que propuso el diputado Mario Leito y que fue acompañado por el resto de sus compañeros de comisión. Leito, que no es un detalle menor, es el presidente del puntero del campeonato. Es el Es presidente... el presidente de Atlético Tucumán, efectivamente. Es el vicepresidente de la Comisión de Deportes, Sí. es el presidente de Sí. Atlético Tucumán, Sí. un hombre... Sí, claro, da exactamente. punteros. Mario Leito, sí, sí, el sí. presidente de Atlético Tucumán, de gran gestión de Atlético Tucumán, porque... Él hace mucho tiempo viene hace mucho tiempo ascendiendo, haciendo Él buenas... lo había contratado al ruso Zielinski, hicieron gran campaña, clasificaron para el Libertadores. Jugó Libertadores, Efectivamente, sí. un club que la jugó por primera vez en su Sí. historia
hace muy pocos años. Y ahora está sorpresivamente puntero. Creo que perdió un solo partido en todo el campeonato y cuando todos esperaban que en algún momento se iba a caer. No, sigue puntero, sigue 29 puntero, puntos, efectivamente. Sigue puntero, lejos de los 5 equipos grandes. El primer proyecto de Baldassi, aquel que va a los estadios de fútbol, le puede llegar a tocar esta cuestión que por lo menos se dictaminó en la Comisión de Deporte. Veremos qué pasa después. Que el himno nacional argentino suene en los estadios de fútbol de todos los clubes los días de partidos internacionales. Es decir, juega ahora Vélez Sarsfield la semifinal de Copa Libertadores contra Flamengo, creo, un equipo brasilero. Sí. Y cuando reciba, en este caso a los cariocas, va a sonar en la previa, si para esa fecha estuviera sancionado este proyecto, tendría que sonar el himno nacional argentino en la previa. O sea, es que yo esto lo hablé con Baldassi. A ver, tiene elementos... Lo de Baldassi es muy lógico. Él te dice, ¿por qué le digo vas con este proyecto? Y me dice, porque en Brasil es así. Entonces, bueno, qué sé yo, si en Brasil juegan, no sé, Flamengo Vélez y suena el himno brasileño, bueno, es como lógico que haya una respuesta similar. Pero, te digo una cosa, esto antes existía en la vieja Copa Libertadores y como se presuponía que te insuflaba de ardor emocional y que suenen los himnos, y después empezaban la las patadas, efectivamente, para que no esté la patria de por medio, porque la verdad no está la patria de por medio. Hay un partido de fútbol, está lleno de extranjeros el equipo. Se van a enfrentar jugadores que tampoco son argentinos contra brasileños. Tenés colombiano, chileno, peruano, esloveno. Digo, no es Argentina contra Brasil. Exacto. Y es un partido. Pero bueno, Baldassi dice, como árbitro, dice, si suena el himno en Brasil, que suene acá. Lo dijo exactamente eso, en esos mismos términos. Si suena en Brasil y en Colombia, cuando él era árbitro y iba a dirigir, en la previa tenía que escuchar el himno de los países en los que se estaba jugando. ¿Por qué no hacemos lo mismo aquí y sancionamos esta ley? Le damos aviso a la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y que estén avisados que hay una ley nacional que obliga a que el himno se suene en los estadios. ¿Qué dice el proyecto? Establece la obligatoriedad de la ejecución del himno nacional argentino en cada partido de fútbol de carácter internacional de que participen equipos de primera división y que se celebre en estadios de Argentina. Y tiene un segundo artículo, que también lo compartimos: el himno deberá ejecutarse inmediatamente antes de comenzar el partido de fútbol, es decir, cuando están los equipos en el campo de juego ya, pero antes del inicio del partido, y la autoridad de aplicación deberá determinar cada caso si qué versión. Un plomo, un himno largo, 4 minutos. Exactamente. Dale, vamos con la versión corta, dale. Vamos con la versión corta. Pero en el debate apareció un pedido del oficialismo para que se amplíe a toda la disciplina, que no sea solo para el fútbol. Porque aquí el Frente de Todos entiende, o entendió en ese momento, que por qué solamente vamos a exigir en partidos internacionales de fútbol el himno y no en partidos internacionales de hockey o de... Lo que pasa es que la verdad, pero tiene un sentido de lógica. Sí, claro. Baldassi pensaba en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Sí. No hay Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Hay un poco en rugby. En básquet hay Copa Libertadores, hay... Pero no hay los mismos certámenes en otros deportes. No, y Baldassi dijo eso. Claro. Incluso en algunos deportes ya suena el himno, y en los que son competencias internacionales y están dentro de lo que es el Comité Olímpico, ya también suena, pero porque está dentro. Pero para que la redacción incluya a todos, se iba también a agregar este pedido y himno que no esté himno para todo partido internacional de alguna disciplina deportiva. Himno nacional argentino en la previa, aunque sea con un parlantito con Bluetooth. Con la regalía Blas Parera ahí. Sí. Dale. Exactamente. Seguimos. Bueno, y aquí llega la parte de la violencia en el fútbol. El vicepresidente de la comisión, Mario Leito... Otro proyecto, nunca hubo ningún proyecto sobre el tema. Bueno, ahora lo mencionamos, si querés. No los traje, pero los podemos mencionar así. Y la ley de la Rúa estaba ahí. Exacto, desde la Rúa vienen. Esa parte no la toqué, pero ya después... Pero la ley de la Rúa famosa, era antes de ser presidente, claro. Mario Leito pidió la palabra para repudiar lo que sucedió el viernes para que a los jugadores y el cuerpo técnico de Aldo Civi atacaron le quemaron los autos en el playón de estacionamiento del club, en donde no jugaron, porque les tocó jugar de visitante, entonces habían dejado los autos, se habían ido a Mendoza a jugar, y como perdieron por tele, los barrabravas vieron que perdieron, fueron hasta donde estaban estacionados los autos, que eran las instalaciones del club, ingresaron, nadie sabe cómo fue que ingresaron, y prendieron fuego 3 o 4 autos de los propios jugadores y del cuerpo técnico del club Aldo Civi de Mar del Plata, que juega en la primera división.
¿Qué dijo Leito? Aquellos que dicen llamarse hinchas, pero que conocemos como Barra Bravas, tuvieron actividad tal cual la conocemos este fin de semana, cuando los clubes deportivamente no andan bien. Acusó a los Barra Bravas directamente. Le puso nombre y apellido a la situación, no se excusó. Sí, lo que pasa es que, a ver, digamos, esto lo conoce Leito, a ver, no hay barra brava si no hay connivencia con los dirigentes. Habló del tema, y los dirigentes, la verdad, que están generalmente obligados por la violencia a tener una convivencia con el barra que brava. No le escapó al tema, Leito. Está, ¿qué dijo? Nos cuestionan a nosotros los dirigentes que no somos... nosotros no somos los que nos alimentamos, claro. Dijo. En los clubes no tenemos fuerza de seguridad, es muy difícil poder estar, tenemos que convivir con estos personajes, es el Estado que tiene que avanzar y erradicarlos. Aquí es su doble función, porque Leito está hablando como dirigente de un club y dice, nosotros no somos los que los estamos manteniendo. Ahora, es parte del Estado, Mario Leito, y está diciendo el Estado tiene que venir a solucionar esta cuestión. No, y después habla de Independiente también. Perdón. Diga. Pero es el propio Leito que tiene que presentar un proyecto de ley para regular las cuestiones, la violencia en el fútbol. Digo, ¿por qué porque está hablando de su doble condición de dirigente de fútbol pero si está y político también. Y tan inquieto por la cuestión, yo quisiera saber si el diputado Leito ha presentado alguna iniciativa sobre violencia en el fútbol y los barra bravas. No, porque, mira, yo creo que parte de lo que vos planteás, reclamó a la Fuerza de Seguridad estatal. Parte de lo que vos planteas, Laura, está en ese texto que él dice, es muy difícil poder estar, tenemos que convivir con estos personajes. Te lo dice él como presidente, conviven con estos personajes. Sí, conviven con estos personajes. Sin poder. Yo no creo, la verdad, no creo. Pero si acabas de decir, Pato, vos, de que hay una connivencia entre los dirigentes de fútbol y las barra bravas. Totalmente. Digo, entonces, ¿por qué no empezamos por desarmar esa connivencia, que creo que mediante una legislación tal vez podría ser algún inicio de solución? Vos hablabas del camino del medio, ¿no? ¿Viste? Y acá también, ¿a qué me refiero? Yo creo que a veces los dirigentes de fútbol pueden estar condicionados por la violencia de los barra bravas. Lo que también es cierto que muchas veces ellos como dirigentes utilizan la violencia de las barra bravas para intereses particulares en la vida del club. No es que siempre están ellos presionados por los barra bravas. Muchas veces el comienzo es su uso con la facilitación de entradas y de plata, porque usan la violencia de las barras bravas en beneficio propio. Hay como un matrimonio de conveniencia, coincido con vos. No, por eso digo, me parece... Ahora pedirle auxilio a la policía. No, bueno, digamos, en un club donde votan 5.000 socios y 1.500, 2.000 son barra bravas, ¿cómo ganan las elecciones? Es un tema bárbaro. Digo, hay un fracaso de la dirigencia. ¿Por qué ha habido recambio en la dirigencia? Digo, Pablo Moyano no era dirigente, Tinelli no era dirigente, Lames no era dirigente, Chiqui Tapia tampoco. Han cambiado los dirigentes y el tema de las barras bravas no se solucionó nunca. No. Desde los clubes que son modelo a los últimos, vos tenés barra bravas en todos. No es que decís, hay barra bravas en 4 o 5. Tenés en todos. Y no, con la misma lógica ha fracasado en esa pelea toda la dirigencia. Toda. Y lo en dijo, todo el país. Y lo dijo, siguiente frase de Mario Leito, cuando hubo dirigentes deportivos que quisieron avanzar contra los barra bravas, ellos después... Eso fue el presidente Independiente. Les fue mal. Con Arieto de secretaria de Exactamente. Deportes. Fue quizás el paradigma de una dirigencia que asumió como renovación en un club, que lo primero que hizo fue ir contra la barra brava y terminó el club con 2 barra bravas, porque se dividió y quedaron 2. Y Florencia Arita se tuvo que ir del club porque no pudo con los barra bravas tampoco. Así que muy complicada la situación de los barra bravas, que volvió a estar presente en la Comisión de Deportes. Yo recordaba, por ejemplo, en 2016, cuando hubo incidentes en un Boca River de Copa Libertadores, el tema de... Me acuerdo. Vino el panadero. La del panadero. Que tiró gas lacrimógeno en el túnel. Exactamente. Era un hombre de la barra brava de Boca. Exactamente. Defendido por los dirigentes de Boca. En ese momento el gobierno de Cambiemos, con Patricia Bullrich, relanzó un proyecto que ya había fracasado anteriormente, que había estado presentado varios años antes, para tipificar el tema de las barra bravas, y tampoco se pudo. Gestión Angelici. En su momento Martín Insaurralde, defensores siempre. En su momento Martín Insaurralde, cuando asumió como diputado nacional, también uno de los proyectos que traía de la mano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, era también contra las barras.
ningún espacio político ha podido avanzar con ese tema aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien. Los lobbies de los barra brava. Los lobbies y los barra brava. De lobby en lobby hoy. Estamos, por supuesto. Bueno, habrá que ver si hay algún diputado o diputada metida. Vamos con, por favor, la pausa. Esto es el análisis. Esto es de TV. Estamos con Laura Serra, con el señor Giorgetti. Ya venimos. Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacúnate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Exactamente las 5 de la tarde, con 2 minutos, estamos en DTV, estamos en el análisis. Vamos con el diputado Galimberti, hombre del radicalismo de Entre Ríos, hablando de consenso fiscal, donde, a ver, corríjanme si yo no entendí mal, lo que decía Graciela Camaño es que por disciplina partidaria ella va a acompañar, ¿no? Explicó que es parte de un bloque, que había votado la senadora Vigo, había votado a favor, sí, y que los cordobeses están ahí, así que bueno, de números en ese aspecto está tranquilo en ese tema del oficialismo. Vamos con Galimberti a ver qué dice. En principio, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que es el espacio político al cual nosotros pertenecemos, ya ha sentado posición en los últimos días de diciembre del año pasado, digo, para no tomar a veces decisiones personales. En ese sentido, lo que yo voy a hacer es respetar dentro de nuestro bloque, la UCR, y también dentro del interbloque, la postura. Por tanto, puede pasar que existan algunos diputados que terminen votando de una manera y otros de otra. Esto desde el punto de vista político. Desde el punto, en mi caso específico, yo no voy a acompañar esta ley de consenso fiscal. ¿Por qué no? Bueno, básicamente porque tiene algunas cosas. Primero hay que pegar una mirada histórica, digamos, porque analizar este consenso de manera única, a pesar de que también tiene alguna falla, acá se vota por aprobando o rechazando. En mi caso específico en Entre Ríos, los diputados que vamos por Entre Ríos, la propia justicia entrerriana, uno de los puntos que contempla el consenso fiscal, está vinculado a la sugerencia que se hace de la Nación a las provincias, sugerencia que es inconstitucional y que significa inmiscuirse en competencias que no son propias en este caso, del Poder Ejecutivo Nacional y tampoco del Congreso, avanzar sobre lo que es lo que se conoce como el impuesto a la herencia. En Entre Ríos, específicamente, en algún momento, hace un par de años se ha avanzado, la propia, digo, con el dictado de la ley, la propia justicia en Entre Ríos ha decretado la inconstitucionalidad de la medida. Por tanto, a partir de esto, entiendo yo que como diputado que provengo de Entre Ríos, claramente debo decir esto no se puede acompañar, insisto, porque no es que se pueden hacer modificaciones al consenso, se toma o se deja. Claro. Bueno, la palabra del diputado por la provincia de Entre Ríos, presentación, y hablamos con un hombre de la provincia de Buenos Aires, enseguida nomás. Estamos con el diputado Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez acá, estoy con Marco Giorgetti, con Laura Serra. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Buenas tardes y un gran gusto. Diputado, le pregunto, usted, no sé si ahora, pero ¿ha hablado últimamente con Sergio Massa? He tenido intercambios, sí, en los últimos días. Le pregunto porque acaba de hablar Massa y me llamó la atención. Massa dijo que es esencial solucionar los problemas macroeconómicos de la Argentina, buscar una salida. Tiene que ver esto con un montón de cosas, falta de reservas, la inflación, la brecha. Pero dijo de inmediato, hay que solucionar lo macro, pero hay que atender a la par, sin lugar a dudas, todo el enorme problema social, porque no se puede arreglar la macro y desatender lo social, no se puede atender lo social si no se resuelve la macro. Como un matrimonio muy complejo, ¿no?, de solucionar o de tratar de sostener ambas cuestiones. Pero lo escuchaba muy atento cuando todos le demandan soluciones para la macro, muy atento a lo que está pasando a nivel social, con aumento de precios y demás. Por eso le preguntaba, porque como usted era el referente en la materia del Frente Renovador, por eso le preguntaba. Pero consulta, ¿usted cree que se puede hacer eso? ¿Cuál será el camino para atender lo macro que está desordenado y bueno, y que lo social no se complique más?
Sí, no solo creo que hay que hacer ese camino, sino que creo que es el único camino posible en este contexto. Está claro que hay que estabilizar el tipo de cambio y hay que aumentar reservas, y que si no tenemos reservas en el Banco Central estamos muy a tiro de cualquier corrida cambiaria. Y hay una relación entre la macro y la micro, porque si el dólar sube, los precios suben y se complica la vida cotidiana. Si el que se levantó a la mañana hoy, que tomó el colectivo para ir a trabajar, que no puede comprar dólares, sabe que no puede comprar dólares, igual tiene claro que si suben los precios se complica, si sube el dólar se le suben los precios y se complica la vida cotidiana. Ahora, más allá de eso, viene una segunda cuestión, y es que está muy difícil llegar a fin de mes. Yo estoy llegando de Varadero, recién acabo de llegar de Varadero, y en un lugar donde hay mucha actividad económica, donde efectivamente la cosa está creciendo, hay mucha gente igual que no llega a fin de mes porque el pan está arriba de 300, porque la leche está arriba de 180 y porque el kilo de asado está más de 1.200 pesos. Hay que lograr un equilibrio, tener reservas, sostener el tipo de cambio, pero estabilizar un conjunto de alimentos, que para mí esa es la clave, un conjunto de alimentos básicos. Diputado Arroyo, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Preguntarle buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? No, preguntarle porque hoy lo escuchaba al ministro de Economía, Sergio Massa, planteando un tema que, bueno, se han presentado numerosas iniciativas sobre esta cuestión que tiene que ver con el pasaje de los planes sociales o de los beneficiarios de los planes sociales al trabajo formal. Hay varias iniciativas presentadas en el Congreso de la Nación. De hecho, Sergio Massa también ha presentado un proyecto de su autoría, pero la intención del ministro, al menos lo que dijo esta tarde, es que se lo impulsaría por decreto. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Debería impulsarse por decreto o debería el Congreso darse una discusión al respecto? No, primero creo que hay que hacerlo urgentemente y el decreto es la vía rápida. Sí creo, más allá de eso, que tenemos que ir a una ley. Tenemos que ir a una ley, claramente. Lo que se va a establecer por decreto es un esquema en donde la persona que tiene un plan social, si toma un trabajo en blanco, se mantiene 12 meses, sigue con el plan social, se le completa el sueldo hasta llegar al sueldo de convenio del trabajo en blanco, y a partir del mes 13 debería quedar efectivizado, hacer un puente entre una y otra. Hay distintos proyectos en el Congreso, efectivamente. Yo creo que hay que ir a una ley más amplia, que incluye incluso la cuestión del primer empleo. Para mí, yo presenté un proyecto hace pocos días con primer empleo, que es un punto clave para los jóvenes hasta 29 años. Otra que incluya, junto con ese paquete, el tema del que trabaja por su propia cuenta y un esquema de crédito no bancario. Si yo debatiría una cosa más amplia en el Congreso, pero me parece bien tener un decreto ahora que en concreto lo que va a apuntar es que cerca de 200.000 personas, en la medida en que crezca la actividad económica, entren a trabajar en un programa en blanco, es decir, tengan un trabajo en blanco, se mantengan, sigan 12 meses cobrando el plan y trabajando en blanco, como este esquema de puente, y capacitándose en el medio como un puente para entrar al trabajo formal. Creo yo que se va a dar sobre todo en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado, que es donde está lo mano de obra intensivo. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Teniendo en cuenta también algo que pasó hace muy pocos días desde el Ejecutivo, que es que fue el presidente incluso a la inauguración de un mercado en Lomas de Zamora con el gobernador también, un mercado parecido al estilo de Mercado Central, pero en Lomas de Zamora. Y esto va un poco en sintonía con el espíritu, una de las últimas leyes que usted presentó aquí en la Cámara de Diputados, que es tener distintos mercados centrales en el conurbano, en los distintos barrios. ¿El proyecto se va a implementar de esta manera desde el Ejecutivo? ¿Usted está siguiendo el tema? ¿Van en paralelo? ¿No tiene nada que ver? Sí, lo estoy siguiendo el tema y yo diría que son como primos hermanos. Lo que se hizo en Lomas de Zamora fue en el Puente La Noria, que es realmente un lugar central porque confluyen muchos colectivos, mucha gente. Yo diría, es un mercado de cercanía, pero regional. Es como si se pusiera en Liniers un mercado central. Es decir, un lugar que es de tránsito, donde hay mucha gente. Ahí, en ese lugar, en concreto, lo que tenemos es el asado a casi 400 pesos. Es un conjunto de productos realmente mucho más barato. El productor va y vende de manera directa. Mi intención, mi proyecto de ley, fue generar 400 mercados centrales y armar un fondo para eso, para fortalecer
ese tipo de mercado. Sí, lo he hablado incluso con Insaurralde, con Martín Insaurralde, que hoy es jefe de gabinete, pero fue el que siempre fue impulsando ese mercado en el Puente de la Noria. Para mí es el modelo a seguir. Es de los, llamaría, mercados de cercanía grandes, regionales, como existe también en Ensenada. Muchos otros van a ser más chicos porque no hay tanta población, pero claramente esa es la línea. Yo creo que es una línea que incluso está llevando adelante, de alguna forma, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Agricultura. La ley lo que viene a hacer es darle volumen, recursos y extender a 400 algunos de los que ya están. Para mí hay que seguirlo mucho al de Puente de la Noria, porque es realmente gran, cruza muchísima gente, es un lugar central que va a permitir, si logramos tener precios bajos ahí, ser una referencia por lo menos en la zona. Usted fue ministro, convivió con los movimientos sociales. Le pregunto esto a lo cual hacía referencia Laura. El tema de la posibilidad del plan de empalme, que ya se instrumentó en algún modo, en algún momento no funcionó masivamente. Digo, ¿esto se tiene que hacer con los movimientos sociales, con la presidencia de los movimientos, en contra? ¿Cómo cree que hay que manejar esa cuestión? No, yo creo que primero que es directo, que es la persona se anota y la toma una empresa. Ahí hay una cosa directa, sin intermediación. Sí, para mí los movimientos sociales tienen una parte importante, que es que en sus polos productivos pueden generar capacitación. Muchos movimientos sociales se los asocia con el piquete, con el corte, muchos es así, pero muchos han ido también por el lado de los polos productivos, sobre todo gastronómicos, textiles o de construcción, ahí hacer capacitaciones, creo que es un punto clave. Yo he generado algunos convenios entre empresas, los polos productivos, los movimientos sociales y las personas que están en potenciar trabajo, como para armar esa red. Para mí ese es un rol. Sí, concretamente la persona se anota, la empresa lo toma y automáticamente se genera ese vínculo. Está. Diputado, tema puntual, ¿qué información tiene? Son el bloque del oficialismo, ya hay dictamen para consenso fiscal, dicen que hay avances en el tema de agrobioindustria. ¿Tiene alguna agenda potencial de lo que viene o no? Sí, esperamos tener próximamente una sesión. Yo soy de los que creen que debe tener sesión permanentemente. También está avanzado todo el tema del proyecto de ley de enfermería, que se trabajó mucho y que se ha avanzado. Hay también avances sobre el tema del alcohol cero. Hay varios proyectos que yo creo que deberían poder formar parte de una sesión en el corto plazo. La verdad que son proyectos que han pasado todas las comisiones, que en general generan consenso, algún debate técnico, pero no hay grieta ahí. Me parece que ese conjunto, yo al tema de enfermería le doy mucha importancia porque quedó demostrado, primero, que los enfermeros y las enfermeras son esenciales, en la pandemia quedó recontra demostrado, pero aparte de esto implica capacitación, implica todo un esquema de profesionalización de la enfermería. Lo del tema del alcohol cero, que también es un debate técnico, pero que verdaderamente hace a un tema central, son los accidentes viales. Me parece que los que estaban planteando ustedes, más estos proyectos y otros que espero podamos llegar, deberían hacer una sesión en el corto plazo de esas sesiones que hay debates técnicos, pero que se apoyan masivamente las leyes. Diputado, el tema del alcohol cero se intentó varias veces legislar aquí en la Cámara de Diputados, y algunos de sus compañeros de bancada y de las otras bancadas dicen es uno de los temas donde más presiones se recibe en términos de lobby de los distintos intereses que toca este proyecto. ¿Usted lo notó esto o está ajeno a la discusión de alcohol cero? No, verdaderamente no lo noté. No me refería a las cuestiones técnicas con eso. No, la verdad que no lo noté, y además me parece que hay un consenso general en Argentina sobre eso, y hay muchos países que han legislado, sino que el debate está en el tema de cero o en algunas situaciones puntuales, otros países que no ponen cero, sino a algún nivel un poquito más alto. Es un debate más técnico. Yo he escuchado a especialistas que plantean que incluso algunos medicamentos, cuando uno los toma, hacen aparecer como tiene algún nivel de alcohol, y por el debate es técnico. Mi conclusión, después de haber escuchado a todos, es que es un buen esquema el tema del alcohol cero, que tiene, como todo, tiene dificultades, pero es un buen esquema. Pero no he notado, la verdad que no, presiones, y más allá de eso, hay muchos países que han avanzado y hay una demanda social muy clara para hacerlo. ¿Hay una demanda muy clara realmente, diputado, para que haya alcohol cero? Digo, ¿no es demasiado extremo digamos, la medida, digamos, no tener ni una gota de alcohol en sangre para manejar?
Bueno, lo que sí creo, hay una demanda clara de controles de alcoholemia serios, sólidos. Totalmente. Y que uno tenga conocimiento. Eso no hay debate. El debate me parece que no se da tanto en si se puede tomar un poquito o no, sino, para mí, en mi opinión, que hay a veces situaciones como esta que decía, algún tipo de medicamento que una persona toma propio de su atención específica y que le puede dar algún nivel de alcohol. No, a mí me parece que hay consenso en términos generales y hay consenso en esto de que si sale un grupo de personas tiene que haber un conductor designado, que sea el que no tome. El nivel de accidente vial que tenemos en Argentina es altísimo, verdaderamente. Es un problema central. Nosotros nos acostumbramos porque vemos permanentemente las noticias. Pero sí, yo creo que hay consenso verdaderamente y creo que es casi una obligación del Congreso tener una ley nacional que fije pautas con claridad. Diputado, usted fue antes ministro, usted se vincula con empresarios, con la iglesia, con movimientos sociales, con opositores. Le pregunto su mirada, ¿qué cree que se está planteando, no desde el gobierno, que por lo menos el gobierno ha avanzado, no ha solucionado sus internas, pero las ha silenciado, cosa que no es poco, hay menos interna en el gobierno? ¿Usted qué ve enfrente? ¿Ve algún espíritu de cierta colaboración, de poner una pausa? ¿O ve, porque vamos a entrar en el año preelectoral, poco ánimo de apoyo o de respaldo a este momento tan complicado? ¿Qué ve usted? Yo veo dos cosas a la vez que son un poco contradictorias. Veo en una parte importante de la oposición racionalidad, sensatez y la idea de decir tenemos que conformar un conjunto de consensos básicos inevitablemente sobre el nivel fiscal, sobre los gastos y el nivel de déficit fiscal de la Argentina, sobre el nivel de emisión monetaria, sobre un conjunto de alimentos y estabilizar un conjunto de precios. Junto con eso, en términos del mano a mano, yo tengo en realidad buen diálogo siempre con varios dirigentes de la oposición, es rápido. Es fácil ponerse de acuerdo en que hay ciertos consensos que hay que generar macro. Junto con eso pasa una segunda cosa que está muy tironeado, yo creo, la oposición por la extrema derecha. Es como que ha ganado el discurso de la extrema derecha, esta cosa de ponerse al extremo y tirotear todo el tiempo, y entonces hace muy complejo cualquier tipo de acuerdo, porque el que siente de la oposición que va hacia algún nivel de acuerdo está tironeado por una cosa extrema. A mí me parece que hay que ser claro, y eso es algo que dijo hoy Sergio Massa, y la verdad que me parece muy correcto. Dejemos el tema electoral para abril, mayo, junio del año que viene, ahí comencemos el proceso electoral, pero mientras tanto generemos algún nivel de consenso básico en un país que está muy complicado, pero muy complicada la vida cotidiana, y generemos consensos, y los consensos pasan por el Congreso. Yo estoy recontra convencido que el Congreso va a tener un rol clave en los próximos años en Argentina. Quería estar en el Congreso, estaba convencido de eso y me voy convenciendo cada día más. Yo espero que no esté tan tironeada por la extrema derecha en la oposición y que nos sentemos con tres consensos básicos. Niveles de gasto en la Argentina, de gasto público, niveles de emisión, de equilibrio macroeconómico y estabilización de un conjunto de precios. Y eso hay que lograr. No, estoy de acuerdo, diputado Arroyo, indudablemente que, que hay que, la Argentina pide a gritos ya que haya niveles de consenso básicos, por la situación crítica en la cual estamos atravesando, y que el Congreso debería ser el epicentro de esos acuerdos básicos. Ahora, también es cierto que el gobierno y el oficialismo hace poco y nada también. Es cierto que la oposición muchas veces tironea desde los extremos, pero desde el otro extremo también el oficialismo tironea. Y creo que quedó en evidencia, y quería preguntarle, su punto de vista al respecto, cuando se anunciaron esta escala, esta segmentación en los subsidios y esta, puesta en escena que se hizo en la conferencia de prensa de exhibir públicamente a aquellos ricos y famosos, lo digo entre comillas, ¿no?, que supuestamente no pagaban la tarifa plena de sus servicios porque estaban subsidiados, como que de alguna manera era una denuncia pública, inclusive trascendió en algunos medios públicos los nombres, dónde viven, etcétera. Tampoco eso favorece demasiado. Porque me no parece, hacían absolutamente nada fuera de la ley, así esa gente, además. No, pero además, no están violando la ley, al contrario, es el gobierno el que permitió que hubiese subsidios para todos los sectores sociales durante prácticamente 15 años. Claro. Preguntar justamente,
digamos, su punto de vista al respecto. Si, ¿cómo vio, digamos, esta puesta en escena que hicieron en el Ministerio de Economía y concretamente en todas las áreas energéticas? Sí, yo tomo y creo efectivamente como Laura que hay que generar consenso y que hay que bajar un cambio y que tenemos que serenar. Y que lo que ha pasado básicamente es que todos los que estamos subsidiados, que somos todos prácticamente en Argentina en términos energéticos, no es que porque lo pedimos o porque fuimos por el costado, sino porque así se armó el sistema. Así es, claro. O sea, no hay ninguna ilegalidad, sino que así se armó el sistema. Armarlo de una manera mejor, que lo que se está haciendo es lo correcto, que quienes ganamos arriba de 3 canastas básicas y media no pagamos tarifa plena, no tengamos ningún nivel de subsidio, que quienes tienen ingresos medios arriba de 400 kilowatts sí paguen pleno, pero hasta ahí con subsidio, y quienes tienen tarifa social sigan con tarifa social. Sí, creo que todos tenemos que ayudar a serenar, y serenar es partir de lo básico. Los que están pagando subsidios en Argentina, que somos en esencia casi todos los hogares de la Argentina, es porque nos vienen las tarifas así, no porque hemos hecho nada al respecto. Y entonces me parece que sí corresponde serenar. Los consensos se construyen escuchando, intercambiando. Yo me considero una persona de consenso, de diálogo permanente. Me parece que en eso todos, y tomo para el gobierno también, tenemos que bajar y serenar un poquito. Les decía recién el tema de que a la oposición o una parte de la oposición, la extrema derecha la corre para ese sector. Y ustedes en las últimas semanas dentro del Frente de Todos tienen un espacio, un grupo de diputados del Frente Patria Grande, también están la corriente clasista y combativa, que vienen manifestando fuertemente algunos reclamos y ponen en duda su pertenencia al bloque. Eso, ¿cómo está actualmente? ¿Cómo está en el bloque esa situación? Primero, yo creo que es claro lo que están planteando los diputados de Patria Grande o de la CCC, básicamente, que son 2 diputados, que lo que están diciendo es que tenemos que mejorar los ingresos de los más pobres, sea a través de un ingreso universal ciudadano, sea a través del proyecto que se está presentando en el Senado ahora de un refuerzo de ingresos para los que no acceden, están por debajo de la línea de indigencia, así que no tienen para comer, por distintos mecanismos. Creo que es claro, que es razonable. Me parece que no es tiempo de generar ningún tipo de ruptura, ningún tipo de tensión, pero sí de generar los debates internamente. Me da la impresión de que el proyecto que se presentó en el Senado, que tiene menos impacto fiscal que el ingreso universal ciudadano, yo creo que hay que ir a un ingreso universal ciudadano en el tiempo, pero que hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero me da la impresión de que el proyecto que se presentó en el Senado, que es compensar una parte más pequeña, que es aquellos que son indigentes, que no acceden a la canasta básica de alimentos, es razonable, deberíamos ir por ese lado. No creo que sea tiempo de ruptura para nadie dentro del Frente de Todos. Sí creo, razonablemente, que tenemos que avanzar a cuidar ingresos de los que menos tienen. Ahí estamos, el diputado Daniel Arroyo. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias y buenas tardes. Igualmente. Bueno, es el turno ahora del diputado Mansi, hombre de la coalición cívica de la provincia de Catamarca. Hablamos de una cuestión social clave que tiene que ver con la atención universal. Plan médico, esto decía Mansi, a ver. El Ministerio de Salud de la Nación tiene incidencia sobre el PMO, sobre el Plan Médico Obligatorio. Pero el Plan Médico Obligatorio, ¿a quién alcanza? No sé. No alcanza a todas las obras. ¿No alcanza sociales. a todos? No alcanza. Alcanza únicamente a las obras sociales nacionales, con algunas excepciones, Mirá. y a las prepagas, pero no alcanza a ese 7 millones mirá de vos. argentinos Eso no lo que tienen sabía. obras sociales provinciales. No, mirá, no, eso no lo sabía. Alcanza a los 5 o 6 millones de afiliados del PAMI. Lo lógico sería que vivamos un proceso de acuerdo para que haya una especie de PMO, llámele canasta de prestaciones, que todos los prestadores, sean provinciales o sean obras sociales nacionales, o sean hospitales estatales, estén obligados a prestar.
Bueno, ahí estamos. Yo me quedé pensando, no le hice la pregunta a Arroyo porque la verdad que ya nos quedábamos sin tiempo. Pero hay un tema que habrá que ver cómo se salda eso de que vos, por ejemplo, recibís el plan Potenciar Trabajo. Sí. Y a la par trabajás en la industria de la construcción. Trabajás un año y la idea es que vos al cabo del año sigas trabajando en la industria de la construcción y abandones el Potenciar Trabajo. Por supuesto que se estima que vos vas a ganar más plata como empleado de la construcción que con el Potenciar Trabajo, que puede ser una tendencia, pero digamos, en ese primero sector, que vas a tener que resignar cuando dejás un 30 o un 40% de sueldo. Y lo otro, que no es un tema menor, digo, vos, yo sé que la vida es riesgo, pero vos el plan Potenciar Trabajo lo cobrás siempre. Si vos dejás el plan Potenciar Trabajo y solo cobrás el trabajo por el trabajo desarrollado de la construcción, corres el riesgo, como en sistema capital, que a los 3 meses te quedes sin trabajo. Yo sé, ahí podrías volver al Potenciar Trabajo, pero no sé si va a ser tan fácil que vos cobrás el Potenciar Trabajo y cobrás tu salario como obrero de la construcción y que al cabo del año sueltes el Potenciar. ¿Se entiende dónde voy? Sí, no sé, la verdad, todo ¿se entiende? Tiene que ver que... pero bueno, qué sé yo. Hay que ver si con el ingreso que te da el trabajo formal... Te alcanza. También, claro, es el otro tema. Bueno, esa es la cuestión básica, porque acá justamente el problema es cuando el ingreso por el Potenciar Trabajo compite con el salario que vos cobras en la mano. Y eso es lo que está pasando, porque hay mucha gente que no pasa al sector formal. Porque justamente están muy mal pagos. Entonces, obviamente te conviene tener el plan. Ahora, si el ingreso formal en blanco es bueno o por lo menos en parda o es un poco mejor, digamos, tenés una serie de beneficios sociales que con el Potenciar no lo vas a tener. Además, ya estás en blanco, con lo cual ya empieza a correr si te llegan a echar una indemnización. Acordate que el tema de la construcción tiene un régimen especial. Tiene como una mochila de construcción. Con lo cual, toda la gente quiere pasar al blanco. Claro. No te olvides, Pato, la cuestión es que hoy no te conviene, porque están muy deprimidos los sueldos en blanco. Y además la alternativa hoy para mucha gente no es o el plan o el trabajo formal en blanco. Es el plan o el trabajo informal, autónomo, cuenta propista. Porque tampoco es que pasás tan fácil al sistema formal. Pero ese es cobro el plan y además tengo otro trabajo, efectivamente, y hago un ingreso de 70, 80 mil pesos. Exactamente. Vamos con la diputada Jutrovic, que decía lo siguiente, por favor. Por lo menos por ahora estas son las que están, digamos, como ya en agenda, porque hay cierta urgencia como para que se puedan avanzar y porque aparte se sabe que estarían los votos, sobre todo en la de consenso fiscal, que ayer se terminó dictaminando y nosotros tratamos de avanzar en agroindustria. Vamos a ver si la semana que viene también podemos darle dictamen. Va a haber una reunión de asesores, ¿no? en la semana que viene, porque de esta última reunión surgen, que hay algunos pedidos o sugerencias, lo vamos a tratar en función de que hay nuevas autoridades, ¿no? Ayer justamente se presentó el nuevo secretario dentro de la cartera esta de economía nueva que ha concentrado a la parte de agricultura, ganadería y pesca, y vamos a ver la recepción que él tiene de todos estos pedidos de algunas modificaciones y algunos son viables o no, pero la idea es poder tener un dictamen la semana que viene, porque esto también es un tema que el nuevo ministro de Economía, de Sergio Massa, nos ha pedido que le demos prioridad, ¿no? Ya lo veníamos trabajando en otras instancias informativas. Ayer fue, en teoría, la última informativa. Vamos a ver si la semana que viene podemos llegar a los consensos para darle dictamen de mayoría. Y luego, quedan otras cuestiones pendientes. Nosotros, como saben, ayer también se hizo un cambio de autoridades en la Comisión de Legislación General para el reemplazo de Cecilia Moró. Así que nos hemos comprometido a tener una reunión. En principio los asesores están trabajando en hacer un relevamiento de los asuntos pendientes en legislación general, poder sentarnos la semana que viene a analizar a cuáles le vamos a dar prioridad
para ver, inclusive aquellos que tienen dictamen, si los podemos llevar en esta sesión del 31 de agosto. Pero bueno, justo digamos, esto se da en el marco de este cambio de autoridades y lo vamos a poder, digamos, definir la semana que viene también. Muy bien, bueno, estamos en DTV, estamos en el análisis, exactamente 5:30. A ver, le pregunto, Giorgetti, por lo que decía recién el diputado Arroyo, que agregó el tema de enfermería. Me parece que hay como un consenso para reunirse antes de que termine agosto, ¿no? Exactamente, porque podemos repasar rápidamente. Enfermería se suma a consenso fiscal. Lo que contó Laura hace un rato, que la semana que viene podría haber dictamen de agroindustria, si todo va bien para el oficialismo. Es de los 4 proyectos que pidió Massa que más se tiene que trabajar el consenso, ¿no? La de agroindustria. Por eso está llegando de a poquito al recinto. Si sumamos agroindustria, está Compra Argentino esperando todavía que, según el oficialismo, podría tener los votos. Ya estamos teniendo un caudal de proyectos de ley como para armar una sesión interesante de cara al fin de mes, que es el objetivo del Frente de Todos. Y vamos con lo que vos decías, lo que ha hablado también Torello, agrobioindustria. Hablamos con el titular de la Comisión de Agricultura, el hombre de Formosa, Ricardo Burjaile, que decía esto. El secretario vino invitado, lo invitamos tanto el presidente de la Comisión de Industria como yo, porque bueno, recién asumía el cargo, por lo tanto hizo más que una visión de la ley, hizo una visión de su visión de la producción y lo tomamos como tal. La ley está plasmada por parte del Ejecutivo. Invitamos a cámaras empresarias, estuvo el presidente de la Cámara de Acopiadores, el vicepresidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, estuvo una asociación de productores barbechando y alguno más que no lo tengo presente en este momento, donde se refirieron puntualmente a qué aspectos de la ley creen ellos que habría que modificar, que para mí era lo más importante, y para que el secretario escuchara, porque nuestra visión con el presidente de Industria es que esta ley la tenemos que trabajar juntos con el Ejecutivo. Por supuesto que nosotros tenemos la independencia que nos da nuestra facultad de sancionar leyes, pero queremos hacer la mejor ley posible. Escuchamos sugerencias por parte de cada uno de los expositores, donde nos planteaban distintas cuestiones con las que, en mi caso particular, coincidía, ¿no? Hay que desburocratizar el acceso a los beneficios que se plantea. Hay que hacerlo más fácil, porque los productores no pueden, si quieren acceder a esos beneficios, sobre todo el pequeño o el mediano productor que está en el interior, no va a poder acceder. Hay que darle previsibilidad en el tiempo. Hay que acelerar los tiempos para amortizar una inversión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un productor hace una inversión que esté destinada a generar o a conservar la renta, cualquier inversión, sea una maquinaria, sea la casa de la vivienda del personal, no la vivienda del dueño, sino la del personal, instalaciones, galpones. Todas estas cuestiones deben tener un proceso de amortización o desgravación impositiva lo suficientemente rápido para generar un círculo virtuoso entre inversión e incremento de la producción. Bueno, estaba haciendo una lista rápida. La verdad que han durado poco todos los ministros de Agricultura. Estaba sumando los años de Cambiemos, los años del Frente de Todos, ¿no? Tenés 1, 2, 3, 4, 5 en 6 años y pico. Empezó justamente Burjaile en Cambiemos, después Echeverre, después Basterra, después Domínguez, después se cayó el ministerio y es otra vez Secretaría de Agricultura. Y tiene que ver con los malos vínculos, ¿no? Tiene que ver con que la verdad es una relación siempre muy tensa, ¿no? Así que bueno. Bueno, creo que durante la gestión de Cambiemos hubo como un interregno ahí mayor. Y estaba Echeverre. Bueno, claro. Sí, además, bueno, el gobierno de Mauricio Macri fue por demás complaciente con
el sector del campo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien o mal, digamos, ¿no? No, Pero claro, son opciones digamos, son electorales y demás. alianzas políticas Por supuesto. que trazó el presidente Mauricio Macri desde el día 1, ¿no? Con una rebaja paulatina de las retenciones que después, con la crisis que hubo en el 2018-2019, pidiéndole disculpas al campo, tuvo Me que acuerdo. subir las retenciones. La realidad te mata, como pasaba lo mismo con el cepo, que hubo que volver al cepo también, ¿no? Exactamente. O sea, o este gobierno... Con las tarifas. Exactamente. Pensé lo mismo, en la segmentación. Es difícil de explicar. Sí, No, además... lo que pasa es que muchas veces es cuando vos te enrolás en banderas intransigentes. Claro. Cuando, por ejemplo, acordate lo que te digo, Juntos por el Cambio dice, nosotros no vamos a aumentar impuestos. Yo te quiero ver siendo gobierno, Claro. que no vayas a aumentar ningún impuesto. Digo, hay que verlo. El frente de todos es la discusión del consenso fiscal con el tema de ingresos brutos. Después de que muchos diputados hablaron en contra de ingresos brutos, el diputado Itaí Hackman Sí, Hackman dijo, sí, mostró como datos que el segundo territorio que más alto tiene escala Cava. de ingresos brutos es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, pero fue el segundo que lo dijo. El primero que lo dijo fue Germán Martínez. Claro. Germán Martínez, que pidió el jefe disculpas. del bloque, dijo que 2 de cada 3 pesos que se recauda en la ciudad de Buenos Aires provienen de ingresos brutos. Sí. Digo, porque las empresas más importantes del país están radicadas en capital. Yo por eso, viste, digo, no niego que los planes de gobierno son necesarios, pero eso cuando me dicen, no, dice, pero la segunda gestión va a ser distinta porque estamos trabajando en serio con las fundaciones, y hay un acuerdo programático. Viste, los acuerdos programáticos, cuando uno mira historia, y usted es casi ya licenciada en ciencias políticas, ayúdeme, cuando uno habla en historia de gobiernos de cualquier signo en la Argentina y el mundo, uno generalmente habla de hombres o de mujeres. Uno no recuerda que digan, che, aquel fue un gran gobierno por un programa programático que instrumentaron. Y además, una vez que llegas, siempre tenés o una pandemia, o tenés una guerra, o tenés una sequía, que te cambia mucho las cuestiones. Te cambia el gobierno de Brasil, exactamente. Yo creo que los planes son necesarios, pero en su medida y armoniosamente. No te podés, me parece, restringir a que el plan que pensaste te va a funcionar cuando seas gobierno. Me parece, ¿eh? A ver. Me atrevo a contradecirte en parte. Por eso hay antecedentes históricos que demuestran ver. que no siempre un gobierno es identificado con políticas de Estado, sino una generación es identificada como tal. Y te pongo como ejemplo la generación del 80 de la Argentina, sí, claro, a fines del siglo XIX, que vos no identificás los cambios estructurales que se instrumentaron en nuestro Son país. básicamente en esa gobierno época. de Roca, ¿no? No, bueno, pero vos sí. Mitre, Avellaneda, Sí, Sarmiento, exactamente. Roca. Sí. Digamos, justamente, vos tenés una seguidilla de gobiernos que han mantenido, pese a sus conflictos que eran tremendamente fuertes entre ellos, han mantenido políticas de Estado que han fundado los cimientos de nuestro país, ¿no? Y que justamente, vos podés estar a favor o en contra. Sí, digamos, no, pero lo coincido cierto con vos. es que tuvieron los momentos que tuvieron gobernó una Juárez visión. Selman y volvieron a la ortodoxia. No, sí, No, efectivamente. tuvieron una visión de mediano-largo Sí. plazo y mantuvieron ciertas políticas pese a los encontronazos que había entre ellos. El problema es que después se personalizó demasiado la política. Tal vez. Sí, la verdad me mataste con eso. Porque claro, vos recurrió a la generación del 80. Pero claro, es cierto. No, es absolutamente. Casi licenciada política. Pero después, digo, la verdad que yo no sé si la vertiginosidad del mundo, pero hace que ahora sea como un poco más complejo eso, ¿no? De pensar algo. Pero bueno. No, y aparte, digamos, hoy por hoy se ha personalizado muchísimo la política. En esto tiene que ver también el tipo de gobierno. La aparición de los medios. Los medios de comunicación, digamos, todo lo que tiene que ver con la sociedad de masas. Hoy por hoy es otra la dinámica en la cual se mueven los partidos políticos. No es lo mismo los partidos políticos en el siglo XIX o fines del siglo XIX, principios del XX, y una vez que tenés el voto universal, que tenés toda la parte de los medios de comunicación jugando
No, de coincido, manera... pero es cierto lo que... Estoy todo repasando todo lo que es la generación del 80, que va desde la política inmigratoria, la conquista del desierto, el ejército nacional. No, por supuesto que eso es cierto. Pero básicamente claro. es sentar las bases institucionales del país, digamos. Fue en esa generación cuando, digamos, se dictaron los códigos. de Sarfield. Exactamente. Claro. La ley de educación pública, digo, y una serie de iniciativas que fueron fundacionales. Se ponía fin a todo lo que eran las guerras civiles post 1810 prácticamente, post 53 efectivamente, claro, todo lo que va del 53 de ese momento, efectivamente. Eso es después de Caseros, y mucho después Cepeda viene y demás, ¿no? Exactamente. Sí, básicamente de 1820 a 1853 fueron, digamos, las reyertas que había entre las provincias y la provincia de Buenos Aires, entre el interior y la provincia de Buenos Aires. Obviamente eso continuó entre 1853 hasta 1870, hasta que, bueno, finalmente Mitre es entronizado presidente. Bueno, y ahí es donde la cosa se empieza a normalizar. Urquiza vuelve a Entre Ríos, efectivamente. Bueno, sí. Ahí estamos. ¿No le gusta esta parte? Sí. Me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Por supuesto, bueno. Tenemos Mansi, vamos con Mansi, dale, el hombre de Catamarca, a ver. Una prioridad que creería que es de todos, sería la ley de promoción, fomento de la enfermería. Pero aquí tengo que reconocer que hay dificultades, hay dos dictámenes, hay dos visiones distintas con respecto a quién conduce la formación de las nuevas enfermeras y enfermeros. Nuestro dictamen pone el acento en la intervención del Ministerio de Educación y en la intervención de las universidades. El dictamen de mayoría no lo hace así. Y sobre todas las cosas se genera una diferencia bastante apreciable en qué incentivos económicos ponemos para fomentar el estudio que haga un salto, no solamente de calidad en la formación, y esto me refiero a reconvertir ese 30% del plantel de enfermeras y enfermeros que hoy son auxiliares, que no están profesionalizados. También me refiero a un salto cuantitativo. La Argentina necesita rápidamente muchos enfermeros. Nosotros tenemos una proporción de por cada médico hay 0,56 enfermeros. O sea, la mitad casi del plantel con respecto a los médicos. Y el estándar internacional es al revés, que haya 1,5 cada médico. Normal. Bueno, ahí estamos. Faltan apenas 17 minutos. Tengo pendiente un gran tema del señor Giorgetti. Y ahora Laura Serra. Diga, por favor, Serra. Y bueno, vamos a hablar de... Volvemos al presentista. Volvemos al presente, volvemos al presente. Sí, efectivamente, estamos con el proyecto de ley que seguramente se va a tratar, va a ser uno de los proyectos de ley que se va a tratar a fin de mes, si efectivamente se realiza la demorada sesión en la Cámara de Diputados, el proyecto de formación y desarrollo de la enfermería, una iniciativa que ya, bueno, cuenta con dictamen de las comisiones de salud, de educación y de presupuesto de la Cámara de Diputados. Como dijimos, se va a tratar, es muy probable, en la sesión de fin de mes. Tiene pleno consenso, Pato. ¿Quién podría objetar una iniciativa de estas características? Salvo quizás el punto presupuestario, que puede ser un tema que ahora lo vamos a ver en un ratito, pero lo cierto es que estuvo demostrado, sobre todo durante la pandemia, el rol clave que tienen los enfermeros y las enfermeras y a la lo largo falta de enfermeras que hay concretamente, los números de provincias, que es tremendo la desproporción. Sí, los otros días lo hablábamos, ahora lo vamos a refrescar, pero sí, efectivamente el problema es eso, faltan enfermeros en nuestro país. El objetivo justamente de este proyecto es establecer los mecanismos necesarios para favorecer la formación de calidad de enfermeros y de enfermeras, incrementar el número de estos profesionales y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional. Un objetivo amplio, loable, indudablemente.
Ahora vamos a ver cómo se instrumenta. A ver. Vamos a refrescar un poquito los números, Pato, porque como vos bien decías, acá en nuestro país faltan enfermeros. En Europa y en América hay, por ejemplo, según datos oficiales que están plasmados en el proyecto de ley, 81 enfermeros por cada 10.000 habitantes en promedio. En la Argentina hay entre 20 y 29. Sí, la verdad es que... 3 y 4 veces menos. Exactamente. Sí. Por 10.000 habitantes. Nuestro país, justamente por esta cifra, por este porcentaje, se ubica en un puesto medio bajo en América Latina. ¿Seguimos? A ver. ¿Hay más? A ver, y esto es un poco lo que estábamos hablando hace un ratito, la heterogeneidad en la densidad de enfermeros por cada 10.000 habitantes. Por ejemplo, en Santiago del Estero hay 5,1 enfermeros por cada 10.000. En Catamarca la cifra trepa a 10,8. En cambio en Neuquén hay 50, 10 veces más que en Santiago del Estero, por cada 10.000 habitantes, mientras que en Cava son 61 por cada 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, incluso, pero sigue por debajo del promedio de Europa, ¿no? Que te acordás eran 89. Sí, me parece, ¿no? más o menos. Sí. Entonces, vamos un poco a los efectos conducentes, que es lo que propone este proyecto, otorgar recursos para los incentivos y aportes a la formación de la enfermería, los cuales, dice el proyecto de ley, no deberían ser inferiores al 2% del presupuesto anual del Ministerio de Educación. El monto se destinaría entonces a la formación de enfermeros en instituciones privadas y públicas de todo el país. También tiene un componente importante sobre el tema becas. El proyecto de ley propone el otorgamiento de becas estímulos a los alumnos de las carreras de enfermería, las que estarán sujetas, obviamente, a las condiciones de estas becas, a la selección y la regularidad que establezca el Ministerio de Educación. Vos sabés que es muy interesante lo que decía en este aspecto Mansi, porque Mansi es diputado, es médico y vive en Catamarca, que es una de las provincias con menor cantidad de enfermeras y enfermeros. Y él lo que decía, que habrá que ver cómo soluciona esto en la ley, él lo que decía es que es muy bueno esto de incentivar con algún aporte económico el estudio para que no haya deserción, que eso está bárbaro. Ahora, claro, tampoco te garantiza salarios más o menos atractivos para cuando te recibís, que es otra parte del problema, ¿no? Bueno, eso todas las profesiones, o prácticamente todas las profesiones. Sí, claro, y sí, ni hablar el médico, por ejemplo, efectivamente. Bueno, el tema de los médicos y las prepagas, ¿no? Eso es una cuestión que uno le llama la atención, ¿no? Los otros días fui a atenderme con un profesional y tuve que pagar un pequeño porcentaje, aunque estaba en la cartilla de mi prepaga, mínimo, y le pregunté, yo no tengo problema, le digo, ¿pero por qué? No, porque la prepaga está pagando mucho a los premios. Y a los premios. Digo, qué cosa, ¿no? Porque encima que las prepagas cobran salado, digo, no es barata la cuota de la prepaga. Y ni te cuento cuando empezás a cumplir años, ni te cuento, la verdad, claro. Bueno, y sabés, y hay otra cuestión muy incómoda, esto me lo contaba un amigo que es médico clínico. El médico clínico te dice, mira, vos necesitas promedio, dice, indispensable 40 minutos para hablar con un paciente, porque sos clínico, tenés que preguntarle de todo, hasta de su vida, cómo duerme, cuándo duerme, si está de novio, si no está de novio, si es viuda. Bueno, dice, acá tenemos un reloj. Sí, acá tenemos un reloj de la prepaga, dice, donde a los 25 minutos nos dicen termina, porque necesitan que vos atiendas mucha gente para que les sea redituable. Entonces me dice, 25 minutos, dice, terminás después de 10 con las consultas por la mitad, con la cabeza así y sin recordar más o menos lo que te dijeron y sin prestarle atención. Vos necesitarás idealmente 1 hora por paciente. Ponele que no sea 1 hora, ponele que sean 40, 50 minutos. Pero si a los 20 minutos, 25 te dicen terminá porque necesito que produzcas y lo que te pago es muy poco, es un combo feo. No, 90.000 pesos un médico, decía Mansi en Catamarca. No, es una vergüenza, la verdad. Y el tema de las prepagas, yo no entiendo por qué.
¿Te acuerdas que hubo acá algún intento de regular más o menos los precios? No pasó nada, ¿no? No sé si los precios, pero sí de unificar el sistema. Claro. Que eso es algo que el diputado Goyán venía con ganas. Claro, Cristina había hablado de eso, de unificar el privado, el gremial y el público. Sí, que yo no sé si esa es la alternativa. Creo que no, pero porque siempre se nivela para abajo, entonces si uno puede pagar algo un poquito mejor, porque realmente lo puede hacer, no tienen por qué prohibírtelo. Pero bueno, dejemos esa discusión de lado. Lo cierto es que hoy por hoy el tema de las prepagas debiera ser un tema de atención de los legisladores. Sí, los propietarios, he escuchado a Velocopiti algunos, ellos dicen algo que en verdad también, hay mucho adelanto tecnológico, ahora te pasa que te piden resonancia magnética para todo. Todo, eso es cierto. Bueno, exacto, antes, claro, resonancia magnética. Y entonces la resonancia magnética, claro, no es gratis, no es que se multiplican los panes. Mucha aparatología se paga en dólares, el hilo de la cirugía se paga en dólares, que es otro tema, sí, obviamente. Pero bueno, no son sociedades de beneficencia, estoy de acuerdo con vos, Serrasi. Bueno, a ver. Es un proyecto que, como decíamos, tiene grandes chances de entrar en la próxima sesión. El tema sesión. de los enfermeros, decimos. Exactamente, el tema de los enfermeros. Así que interesante todo lo que estuvimos hablando. Bueno, muy bien. El reemplazante de Cecilia Moró en Legislación General, el salteño Lucas Godoy, habló con nosotros y dijo esto. La Comisión de Legislación General, que tiene una importancia estratégica, no solamente en el derecho parlamentario en general, ha venido además trabajando muy bien con la presidencia de Cecilia Moró en la búsqueda de acuerdos, de consensos, junto con la oposición y en la forma también de resolver los disensos, porque no siempre se llega a síntesis, ¿no? Bueno, entonces hay que trabajar profundamente en resolver esos desacuerdos. Así que, bueno, en definitiva, muy honrado, muy contento de esta posibilidad que me han dado mis compañeros y compañeras del bloque, y vamos a poner todo el esfuerzo para continuar con esta lógica de trabajo en búsqueda de dictámenes de leyes que en definitiva favorezcan a la Argentina, sus regiones y por supuesto a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país. Había algunos temas que ya se estaban dialogando, Cecilia, la expresidenta, junto a la mesa directiva de la comisión. Nosotros vamos a volver a coordinarlo básicamente, pero sí, por supuesto, lo que queremos hacer es coordinar ese trabajo, las distintas iniciativas, las propuestas que tengan diputados y diputadas y en el menor tiempo posible convocar a una reunión de la comisión o para dictaminar o para lograr informativas que nos enriquezcan en el debate y a partir de ahí a ver si se puede avanzar en distintos dictámenes. Seguramente en los próximos días nos estamos juntando con la mesa de conducción, podríamos llamarlo, de la comisión, para ir punteando algunos temas de propuestas y de impulsos que puedan llevar adelante los distintos bloques. Muy bien, bueno, nos queda el último tramo. Hay un tema pendiente de Laura Serra, no sé si es histórico o es coyuntural. Y vamos con, Marquitos, ¿por qué va a funcionar el tema de el consenso fiscal? ¿Cómo votaron en el Senado? ¿Querés saber cómo votaron? Hay nombres fuertes de la oposición de Juntos por el Cambio que votaron a favor del consenso fiscal. Y uno anticipa, puede haber muchos votos también aquí en la Cámara de Diputados. Primero, una abstención de Alfredo Cornejo. El mendocino. Una provincia gobernada no votó en contra. No votó en contra. Claro. Que es algo que escuchamos por ahí algún que otro diputado de la oposición decir, no vamos a acompañar. No terminan de decir que van a votar en contra. Salvo Torello, que me dijo, es un impuestazo, voto en contra. Los que no tienen que gobernar caminan en otro ritmo, claro, exactamente. El PRO y los diputados o los que no firmaron, como el caso de Rodríguez Larreta, que no firmó. Exactamente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no firmó, pero bueno, en este caso vamos a ver una actitud de los senadores que están en provincias peronistas, pero que por una cuestión partidaria de los gobernadores radicales, que además es el presidente del Partido Radical, uno de los gobernadores, como Gerardo Morales, también tuvieron una actitud en el recinto de votar afirmativo. Víctor Zimmerman del Chaco, que está gobernada por el Frente de Todos, el senador Vichy de Corrientes, ¿cómo votó Corrientes? ¿De Corrientes cómo votó? Claro. Junto con Valenzuela, los dos senadores que tiene por Corrientes el radicalismo votaron a favor. Y Zimmerman es radical. Y Zimmerman es radical. Y votó a favor también. Y votó a favor también. A favor del Chaco, claro.
El ex diputado Ignacio Torres y actual senador también votó a favor. Luis Naidenov votó a favor también, presidente de la bancada radical. Julio César Martínez, Cronenberger y Mariana Sciuri. Para no complicarle la vida al gobernador de Formosa, al gobierno. Varios radicales terminaron votando a favor. Ahora, por lo que vos decís, Marcos, entonces no solamente son los legisladores que responden a los mandatarios provinciales de signo opositor. Claro, exactamente. Porque lo que se estaba diciendo en diputados, que solamente aquellos diputados cuyos gobernadores firmaron el consenso fiscal, le hace Jujuy, Corrientes y Mendoza votarían a favor. Y lo que pasa que acá en el caso de Naidenov no quería votar en contra de los intereses de su gobernador porque serían problemas económicos para la provincia, me parece, ¿no? Pero bueno. Pero hacerle este favorcito a Gildo Infran. No sé, la verdad que no sé por eso, pero bueno, qué sé yo. No sé. Ahí estamos. Tenemos que terminar. Enseguida, Amanda Alma y compañeros. Laura Serra, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Señor Marco Giorgetti, hasta cualquier momento. Un gusto, como siempre. Acá terminamos. Nada más. Gracias. Buenas tardes.